Bien, siguen ingresando. A ver, vamos a continuar, jóvenes. Vamos a seguir admitiendo a los que están ingresando. A ver, un segundito. A ver, sigue ingresando. A ver, seguimos entrando, siguen entrando, jóvenes. Ya. Alguien que no me haya dicho presente, que no esté en la lista, joven, para apuntarle como asistencia. Todos están en la lista que he llamado el día de hoy. No hay nadie que no esté anotado en la lista. Todos están, jóvenes, ¿sí, no? Todos están en la lista. Hay unos 2, 3, 4, 6 que no están. Nicolai Rojas no está, ¿no? Vázquez y Esenia. ¿Está Vázquez y Esenia? Tampoco. Presente, Lice. Vázquez y Esenia. Keila. Presente, Lice, sí. ¿Qué pasó? Velázquez. ¿Y por qué estás con Velázquez? ¿Es? Sí, Velázquez Taca. Ya. Ya, ¿alguien más? Aquí sigue ingresando. Vamos a seguir admitiendo. ¿Alguien más? ¿No hay nadie más? Ya. Ya, bien. Vamos a terminar esta parte de esta parte teórica de este segundo capítulo. Entonces, habíamos visto en el anterior Zoom los tipos de empresas que hay, ¿no? Y habíamos visto que es una industria, o diré qué tipo de industria, que es una industria, que es una revolución industrial, habíamos visto, sustitución de la mano de obra por la maquinaria, ¿no? La mecanización, digamos, en las diferentes actividades, ¿no? De una economía, ¿ya? Habíamos visto las diferentes empresas y los sectores económicos. Habíamos estado en esto, en los sectores económicos, ¿sí? Y habíamos dicho, de modo general, existen los siguientes, ¿sí? La tradicional, que ya hemos hablado bastante de esto, de los sectores, ¿no? El sector agrario, el industrial y el de servicios. A ver, sigue ingresando. Ya. Ya. ¿No? Entonces, el otro gran sector, según el tipo de actividad en el que se desempeñan, ¿no? Por ejemplo, tenemos un sector privado. A ver, un segundito, sigue ingresando. ¿No? Tenemos un sector privado, ¿sí? Entonces, son todas las actividades que se desarrollan en una economía de personas particulares, ¿sí? Y hay varios sectores, ¿no es cierto? Ya les había dicho, habíamos hablado, creo, hace rato, o en las anteriores clases, que el sector privado, la empresa, es fundamental para los países, ¿no? Para la economía de un país. Porque la empresa, estoy hablando de la empresa privada, ¿sí? La empresa privada genera empleo, ¿no es cierto? Porque ya les había dicho, el Estado no puede abarcar, ¿sí? En todas las actividades, ¿sí? No puede dar trabajo a toda su población porque no está en la capacidad, ¿sí? Si no es un país subdesarrollado, no tiene industrias, no tiene empresarios, ¿sí? Entonces tiene que haber capitales privados, ¿no es cierto? Tiene que haber empresa privada. Esa empresa privada va a generar empleo, fundamental es el generar empleo, que la población tenga, que las tasas de desempleo sean lo menos posible, y además genera riqueza, ¿no es cierto? Y en la producción de bienes y servicios. Produce bienes y servicios que justamente van a satisfacer las necesidades de la población, ¿no es cierto? Entonces, la parte privada es importante. Y hoy en día todos los países, incluso países comunistas, que hay
países socialistas tienen su empresa privada, ¿sí? Tiene que haber, ¿no es cierto? Porque, repito, no todo el Estado puede proporcionar, no puede entrar a todas, no puede producir los diferentes bienes, servicios. El Estado no está en la capacidad. Entonces, nomás es necesario que haya empresa privada. Lo que les decía, por ejemplo, hay un país que es netamente socialista como es Cuba, ¿no es cierto? Un país socialista, un país comunista socialista, Cuba. Pero tiene empresa privada, ya está, han dicho los cubanos, ¿no? Ya no es ese socialismo vertical que había antes, ¿sí? Donde solo el Estado se hacía cargo de todo, del qué, el cómo y para quién producir, solo el Estado, el gobierno, ¿no? Ahora no. En Cuba mismo ya hay empresa privada, todo el turismo es privado, ¿no es cierto? Porque el Estado en sí no abarca, no alcanza. Entonces ya hay trabajadores por cuenta propia incluso, ¿no? De la parte del turismo, incluso el gobierno ha dicho, ha dado garantías constitucionales, garantías jurídicas para que empresarios puedan ir a invertir en el país, en ese país, en Cuba, ¿sí? ¿No? Entonces ha dado garantías jurídicas. Entonces es necesario, ¿no es cierto? Es necesario, la empresa privada es necesario, ¿sí? Necesario, ¿no? Entonces, el sector privado son todas las actividades que pertenecen a particulares, ¿no? Ahora, el sector público son todas las actividades de entes públicos, ¿no? Que pertenecen al Estado, al gobierno, ¿sí? Que pertenecen al Estado fundamentalmente. El Estado somos todos nosotros, ¿no? Que nos pertenece, digamos, ¿no? El Estado, ¿quiénes son? Somos todos nosotros, todos los habitantes y estantes de un país, ¿no? Que se encuentra dentro de las fronteras de un país, es un Estado, ¿sí? Los estados tienen, las personas tienen obligaciones y deberes, ¿no es cierto? Entonces, el sector público, ¿sí? Son todas esas actividades que se realizan por entes públicos, ¿no? El sector es de estatales. ¿Qué empresas públicas? A ver, ¿qué empresas privadas o industrias privadas tenemos en Bolivia o en Cochabamba? ¿Cuáles son privados? ¿Qué instituciones, qué organizaciones son privadas? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué empresas son privadas? La UNICEN. UNICEN es privado, una institución de educación superior que es privada, ¿no es cierto? UNICEN, ¿sí? Y varias universidades son privadas. Y lo que les decía, ¿no es cierto? El Estado no puede educar a toda su población. Hasta hace unos 20, 30, 40 años no había, ¿no es cierto?, educación privada. No había educación, solo habían las públicas, las universidades públicas. Sí, en Cochabamba, San Simón, sí. Pero no, el Estado no puede, con el crecimiento demográfico, con el crecimiento de la población, entonces tanta afluencia, tanta demanda para que la población estudie, pero el Estado no puede abarcar. ¿Cuántos estudiantes hay en San Simón? Creo que hay 80,000, 90,000 estudiantes, y no puede abarcar todo. ¿Sí? Entonces, tiene que haber, ¿no es cierto?, empresa privada, y es por eso que han aparecido las instituciones de educación superior privadas, ¿no es cierto? ¿Cuánto hay harto alumnado en las educaciones? Y eso más porque en San Simón, en épocas de inestabilidad política, había muchos, se ha cerrado un año la universidad, que huelgas, que paros, ¿no es cierto? Lo primero que paran son las universidades, ¿no? Hacen protestas los estudiantes. Entonces, por eso mucha gente opta por ir a las universidades privadas, porque en las universidades privadas no hay paros, no hay huelgas, las universidades privadas nunca cierran, a no ser que sea un caso extraordinario, ¿no es cierto?, donde para la universidad, como en este caso de pandemias, esas cosas, ¿no? O golpes de Estado, así, ¿no? Que la situación sea caótica, digamos, o sea, sin para, porque después lo público es incluso, nosotros no podemos perder una clase, ¿no? No perdemos una clase. Por algún motivo, por un feriado que nosotros no podamos pasar clases, tenemos que reponer esa clase, ¿sí? Tenemos que reponer esa clase porque no podemos perder una sola clase, no se pierde, ¿sí? En la universidad no se cierra. Simple. En feriados no se pasa clases, claro, hay feriados académicos, ustedes deben tener los feriados académicos, ¿no es cierto? Entonces, en esos feriados no se pasa clases,
pero tenemos que reponer un horario que se consensua con el estudiante y el docente para poder reponer esa clase, ¿ya? Entonces, ¿qué entes más privados hay? Empresas, ya sea de producción de alimentos, por ejemplo, las empresas privadas de las que producen la Coca-Cola son privadas, ¿no es cierto? La Taquiña, por ejemplo, la producción de cerveza son privadas, ¿no es cierto? La Manaco era antes estatal, pero ahora es privada. La PIL, por ejemplo, ¿es privado o estatal? Es privado. Privado, ¿no es cierto? Creo que privado, ¿no es Sí. cierto? Es una empresa peruana, creo, ¿no? Los ejecutivos son peruanos, creo, ¿no? De la Leche Gloria, creo que es, ¿sí? Y del sector público, ¿qué instituciones o qué organizaciones o qué empresas públicas tenemos? Comtech, San Simón, San Simón es una organización pública, ¿no es cierto? De producción, de producción, por ejemplo. ¿Qué otras instituciones públicas tenemos? ¿Yacimientos? Yacimientos petroleros fiscales bolivianos, es público, ¿no es cierto? Sí. Hace años estaban privadas, ¿no? Eso era la controversia, ¿sí? Yacimiento, Entel, por ejemplo, es estatal, ¿no es cierto? Público, Entel. Elfe, Elfeg, Ende también, ¿no es cierto? Elfeg, Ende. Elfeg es una organización, una empresa, y Ende también es una empresa. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Funcionan aquí en la Heroínas, ¿no? En la Colombia, por ahí atrás funciona. ¿Cuál es la diferencia entre ambas, entre Ende y Ende, Elfeg? Ende es una corporación, es decir, es más gigante que él. Claro, es más, las dos son grandes, ¿no? Son industrias o son corporaciones grandes, ¿no? Ende es la que nos proporciona la energía. Por eso es Empresa Nacional de Electricidad, ¿no? La que genera, si quieren. La que genera, la que proporciona la energía, ¿no? ¿Sí? Y el FEC es la que transporta esa energía, la que distribuye esa energía. El FEC, ¿no? Y la que nos cobra, ¿no? Por el servicio. ¿Sí? El FEC es la que extienden los cables, ¿no es cierto?, hace llegar hasta ahora el tendido de energía eléctrica llega a todo lado, ¿no es cierto? Entonces, el FEG es la que distribuye, la que nos proporciona, la que pone el cableado, digamos, en las calles, ¿no es cierto? De eso se encarga el FEG. Y ENDE es la que genera electricidad. Por ejemplo, la tercera fase, no sé qué fase es de Misicuni, es la que va a generar electricidad, ¿no? Con la caída del agua de arriba, ¿sí? Va a generar electricidad, ¿no? Corani, por ejemplo, genera electricidad, ¿no? Entonces ellos manejan, ENDE es la que genera, y el FEC es la que transporta, digamos, la energía, ¿sí? Entonces son estatales, ¿no es cierto? Públicas, ¿ya? Entonces esa es la diferencia, ¿no? El sector privado y el sector público, pero ambas tienen su lugar, digamos, su importancia, digamos, en el funcionamiento de un sistema económico, ¿no es cierto? Entonces, el sector privado, tiene que haber el sector privado. El Estado no alcanza. Bien, a ver, según el área geográfica, tenemos un sector externo y un sector interno. Entonces, el sector externo, ¿sí? Es las transacciones que se realizan de los, digamos, de los residentes de un país con el resto del mundo, con el exterior, ¿sí? Todas las transacciones que se realizan de nacionales con el exterior, con el resto del mundo también se llama, ¿no es cierto? Ese es el sector externo. Ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, de que de nuestras importaciones y de nuestras exportaciones, ¿no es cierto?, de la balanza comercial. ¿Sí? Nosotros tenemos negativa, ¿no? Es la balanza de pago, esa balanza comercial, expresada en términos monetarios. Porque seguimos importando más de lo que exportamos. Y si importamos más de lo que exportamos, hay fuga de divisas, ¿no? De dinero del país hacia el resto del mundo, hacia afuera. Sería diferente si nuestras exportaciones serían mayores a nuestras importaciones. Hay recepción de recursos naturales, ¿no es cierto?
o diré recepción de divisas, de dinero que nos llega al país, que vaya al Tesoro General de la Nación, ¿no? Entonces, ese es el sector externo. El sector interno son todas las actividades económicas que están dentro de las fronteras de un país, ¿sí? Interno. Ese es el sector interno, ¿no? Esos son los sectores económicos según el área geográfica, ¿ya? El sector externo y el sector interno, ¿eh? El sector externo es fundamental también, ¿sí? Sí, dígame, ¿alguien quiere hablar? Ya, ya. Vamos a continuar, jóvenes. Son dos subtítulos más y luego terminamos esto. A ver. Ya, vamos a terminar rápido esto. Ahora las categorías, el origen de la producción, dice. ¿Dónde se origina? Dice. A ver, habíamos visto que era una necesidad, ¿se acuerdan? En el primer capítulo, es la sensación de que me está faltando algo unida al deseo de satisfacer, ¿no? Una necesidad. Entonces, de ahí nace la producción. Las personas, la población necesita de algo, ¿sí? Entonces, de esas necesidades pasan a los deseos. De las personas desean algo, ¿no es cierto? Quieren algo. Entonces, esos deseos de las personas se van a transformar en la demanda, ¿sí? Que tanto hablamos de la demanda, de ir a consumir algo, de ir a demandar, de ir a comprar algo en el mercado, ¿no es cierto? Entonces, a ver, una necesidad se transforma en un deseo de las personas y ese deseo que hace que son demandas, porque si yo deseo algo, voy a querer ir a comprar, ¿no es cierto? Voy a ir a demandar ese producto. Entonces, esas demandas que hace que tiene un efecto, ¿no es cierto? Hace que los empresarios oferten pues, esa oferta. Haya una oferta de los bienes, ¿sí? Porque los empresarios son los que van a ofrecer, los que van a vender esos bienes, ¿no? Entonces ahí se genera la producción. ¿Qué hace el empresario? Tiene que producir. Entonces produce los bienes y servicios para satisfacer esa demanda que hay en el mercado, ¿no? Entonces ahí se inicia la producción, ¿sí? Entonces unos producen y otros consumen, ¿no? Unos por la necesidad, por los deseos, se convierten en demandas eso, y esas demandas tienen que cubrirse con la oferta, ¿no es cierto? Lo que ofrecen los empresarios, ¿sí? Sus productos. Entonces ahí se origina la producción, ¿no? Ahí se está hablando, ¿no es cierto?, de la producción, que los empresarios requieren materia prima, ya hemos dicho, los empresarios para producir necesitan los 3 factores de producción, ¿no es cierto? El capital, el trabajo y la materia prima, los recursos naturales, ¿ya? Las categorías de bienes y servicios. Hay 3 fundamentales categorías de bienes y servicios. Los bienes y servicios de consumo, ¿sí? Que son bienes y servicios que van a satisfacer directamente las necesidades de la población. Son bienes finales que van a ir al consumo directamente. Es para el consumo inmediato, digamos, ¿ya? Los bienes y servicios de consumo, ¿sí? Estos bienes y servicios de consumo, que va directamente a atender la necesidad de la población, ¿no? Y está compuesta por bienes finales, ¿sí? Que directamente van al consumo. Ahora hay otros, los bienes y servicios intermedios. ¿Cuáles son esos bienes y servicios intermedios? ¿Ya? Son productos que coadyuvan, digamos, a los procesos productivos, ¿sí? Que no van directamente al consumo de las personas, sino están constituidos por insumos destinados a otros procesos productivos, ¿sí? Por ejemplo, hay ciclos económicos que se dan. Voy a poner un ejemplo sencillito para que entiendan esto. Por ejemplo, el agricultor necesita 3 factores de producción, ¿no es cierto? El agricultor, para producir, por decir, la cebada, o el trigo, por decir, el trigo. ¿Sí? Hay 3 factores de producción: capital, trabajo y recursos naturales o tierra. ¿Sí? Con eso el agricultor, con la interrelación de esos 3 factores de producción, va a producir, por decir, el trigo, ¿no es cierto? El trigo. ¿Sí? Entonces el trigo para él es un bien que va a producir, pero ese trigo va a ir como insumo, ¿sí? Al harinero, a la molinera, a la que va a moler el trigo y va a hacer la harina, ¿no es cierto? Entonces va como insumo, ese como bien intermedio, como insumo,
el trigo a la molinera. ¿Y qué hace la molinera? Igual va a utilizar 3 factores de producción, ¿no? Materia prima, que es el trigo, va a hacer trabajo y va a utilizar capital. Capital para que compre el trigo, ¿no es cierto? Y va a procesar, va a procesar, va a producir, ¿qué? La harina. Sí, es un ciclo económico también se está dando ahí. Esa harina que ha molido el molinero va a agarrar y va a ser un insumo para el panadero, ¿no es cierto? Bueno, va a ir como insumo ese bien al panadero, y el panadero va a ver otro ciclo de producción ahí. Va a haber otra interrelación de los 3 factores de producción, ¿sí? Para el panadero la harina es un insumo. Entonces va a emplear trabajo, va a emplear su capital, y que va a producir un bien. Va a ser un bien final que directamente va a ir a satisfacer, que es el pan, por decir, va directamente a satisfacer las necesidades de la población como bien final. Se va a ir al consumo, va a ser ya un bien de consumo, ¿no es cierto? Entonces, esos bienes intermedios son esos bienes que son insumos. Entonces, ahí se dan los ciclos económicos, ¿no es cierto? Cada organización tiene su ciclo utilizando los 3 factores de producción, ¿sí? Entonces, los bienes intermedios son esos, los insumos directamente, que no me sirve para otros procesos productivos, ¿ya? Luego a ser bienes finales que vayan directamente al consumo de las personas. También están los bienes de capital, ¿sí? Que están constituidos por bienes finales, pero que no se van al consumo, pero coadyuvan a otros procesos de producción. No están directamente ligados al consumo, sino coadyuvan a otros procesos de producción, como es una carretera, ¿no es cierto? Una carretera es un bien final que está ahí, ¿sí? Pero que va a coadyuvar, digamos, a otros empresarios en sus procesos productivos, ¿no es cierto? Por ahí transportarán su materia prima por la carretera, transportarán a sus trabajadores, ¿no es cierto? Es un bien final que no es directamente, que no está destinado al consumo, pero que coadyuvan a otros procesos productivos, ¿ya? Como son las carreteras, los ferrocarriles, los puertos, la energía eléctrica también, ¿no es cierto? Entonces a eso se llaman bienes de capital, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver, para terminar, estos flujos que hay flujos circulares entre empresa y familia. Estamos diciendo que hay 2 sectores en la economía. El sector empresarial, el que proporciona bienes y servicios, y el sector familiar, ¿no es cierto? El que va a consumir esos bienes y servicios otorgados por las empresas, ¿sí? Entonces ahí se originan los mercados, jóvenes. Ahí se originan los mercados, ¿no? Cuando unos van a querer consumir algo y otros van a ofrecer ese bien. ¿Y dónde se encuentran ellos? En los mercados, ¿no? Ya hay mercados virtuales, hemos dicho, ¿no? Mercados físicos, mercados virtuales, ¿no? Entonces, aquí he esquematizado eso, ¿sí? Aquí hemos puesto un esquema. Entonces, aquí están las unidades familiares, que son las unidades consumidoras, ¿sí? Las unidades familiares son las unidades consumidoras. Y por otro lado están las unidades de producción. ¿Quiénes son las unidades de producción? Las empresas, las que producen los diferentes bienes y servicios. ¿Sí? Entonces, a ver, con unas flechitas les he puesto aquí, con unas flechas. Entonces, ¿qué? Las unidades de producción, ¿qué suministran a las familias o qué venden a las familias? Bienes y servicios, ¿no? Ahí está, bienes y servicios, suministro de bienes y servicios. Dan los bienes y servicios las empresas, por eso les he puesto una flecha, va de aquí a aquí la flecha, va a las familias. Entonces las empresas suministran bienes y servicios para el consumo de las unidades familiares, ¿no? De la población. Y la población a su vez, por eso está una flecha aquí, tiene una flecha que va al sector empresarial, suministran los factores productivos como es el trabajo, ¿no es cierto? Los factores de producción, uno de los factores de producción es el trabajo, ¿no? Entonces las unidades familiares trabajan, ¿sí? En las empresas, venden su fuerza de trabajo a las empresas, ¿no? Entonces por eso da ese ciclo, la que está afuera, las flechas de afuera. Las empresas otorgan bienes y servicios a las familias, ¿sí? Y estas familias otorgan su fuerza de trabajo, su trabajo a las empresas, ¿no es cierto?
porque son los trabajadores los que producen los diferentes bienes y servicios. Entonces da un ciclo económico ahí, ¿sí? Y después está el nominal. A ver, estas familias, por lo que compran estos bienes y servicios, ¿sí? Pagan, ¿sí? Por los bienes y servicios adquiridos, lógico. Sí, estas familias están vendiendo, las familias que van a pagar, ¿no? Por eso que de aquí simultáneamente se da esto, ¿sí? A medida que unos venden, se está pagando simultáneamente los pagos de los bienes y servicios adquiridos. Entonces las familias van a pagar a las empresas, ¿no? Entonces por eso es que la flechita viene aquí y viene hacia las empresas como pagos, ¿sí? Por esos bienes y servicios que nos han dado las empresas. Y las empresas vienen aquí, la flecha viene aquí y pagan por esos factores que han utilizado, ¿sí? Por ejemplo, le pagan un salario al trabajador o a la persona, ¿no es cierto? La empresa le pagan, ¿sí? Por lo que está suministrando su trabajo, le van a pagar un salario, ¿no? A las familias, a las personas o a las unidades familiares. Entonces da un ciclo así interno. Simultáneamente, a medida que se desarrolla esto, de aquí arriba, donde las empresas dan o venden su materia o venden sus productos y las familias venden su fuerza de trabajo a las empresas, simultáneamente se da lo interno que está aquí. Entonces, simultáneamente, unos venden y otros están pagando por esos servicios, ¿sí? Las familias van a pagar por los bienes adquiridos y las empresas van a pagar como un salario a las familias por el trabajo, por la venta de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces se van a dar los ciclos ahí. Entonces esos son los flujos entre las empresas y las familias donde se originan los mercados, ¿ya? Entonces eso es lo que hemos hablado, lo que se está resumiendo aquí, ¿sí? En forma resumida lo que acabo de explicar en este esquema, porque este es un esquema. Entonces aquí está una explicación breve de eso, ¿sí? De lo que hemos hablado. Entonces, a veces yo en los exámenes jóvenes les digo, a ver, esquematice los flujos circulares que hay, que se dan entre las empresas y las familias. Esquematice, les digo, seguramente me harán este cuadro, ¿no? Este gráfico. Y me pondrán unidades familiares o familias nomás, y aquí empresas, no hay problema. Ponen familias, empresas. Pues son los dos sectores más grandes que dan. El sector familiar, ya les he dicho, es el sector más grande e importante en el funcionamiento de una economía. ¿Por qué? Porque son los que consumen los diferentes bienes y servicios. Entonces, si les digo esquematizar, seguramente agarrarán y me van a esquematizar de esta forma, ¿no? O en una práctica les puedo preguntar, esquematice los flujos circulares que se dan entre las familias y las empresas. Entonces ustedes agarrarán y van a esquematizar. Sí, esto es un esquema. Ahora si les digo explicar, seguramente aquí explicarán y dirán, ya las empresas venden bien servicio a las familias y las familias venden su fuerza de trabajo a las empresas. ¿Sí? Y las empresas, al vender esos bienes y servicios a las familias tienen que pagar, ¿sí? Por esos bienes que están adquiriendo, ¿no? Es lo que está diciendo aquí, ¿sí? Y a su vez las empresas pagan un salario a las familias, ¿no es cierto? Por lo que están vendiendo su fuerza de trabajo. Así estamos hablando aquí, ¿sí? Estamos explicando. ¿No? Entonces, esto es el flujo que se da entre estas empresas, o diré entre estas unidades, las unidades productivas y las unidades familiares. ¿Sí? Bien, los mercados estamos diciendo que en la interrelación de estas demandas y ofertas, ¿sí? De unos que venden bienes y otros que compran bienes, ¿sí? Que consumen bienes, unos ofrecen y otros demandan, entonces se originan los mercados, ¿no? Entonces, los mercados, ya hemos dicho, son lugares, ya hay mercados virtuales o lugares físicos donde se intercambian, ¿no? Donde se relacionan demandantes y oferentes para poder comprar y vender en torno a un precio, ¿no? Cualquier artículo, siempre en torno a un precio, ¿sí? Y así de ese modo se satisfacen las necesidades de las familias, ¿ya? Bien, el papel del dinero, para concluir. A ver,
A ver, antiguamente esto de los vendedores y compradores, había un trueque. ¿Qué era el trueque? ¿Alguien me puede decir? Era el intercambio de los diferentes productos, ¿no? El trueque, había, ¿no? Trueque. Hasta ahora creo que hay todavía, se ve todavía el trueque en las comunidades, ¿no? Sí, se ve todavía el trueque en las comunidades. Entonces, ¿qué es el trueque? Era el intercambio de los diferentes productos, ¿sí? Facilitaba el intercambio, el trueque, ¿no? Todavía se da eso del trueque en algunas comunidades, ¿no? Pero tenía este trueque tiene ciertas desventajas, si quieren. Porque, a ver, una persona llevaba, por decir, no sé, un quintal o una arroba de maíz, pero ese que llevaba una arroba de maíz necesitaba papa. Y el que tenía papa no necesitaba del maíz. Entonces tenía que haber coincidencia de intereses, ¿no es cierto? Que el otro necesite el maíz y la otra persona necesite la papa. Coincidencia de intereses. Y eso no siempre se daba, ¿no es cierto? Una persona iba con su papa para intercambiar, no sé, por maíz, por decir, ¿no es cierto? Pero el que tenía el maíz no quería la papa, quería otro producto. Entonces no habían coincidencia de intereses. Y es por eso que aparece el dinero, ¿no es cierto? Por eso aparece el dinero, ¿sí? Es un medio de intercambio, ¿sí? El dinero aparece por eso. Entonces es una unidad de cuenta para ahorrar, un medio de intercambio, ¿sí? Y un medio de pago también es el dinero, ¿no es cierto? Hoy en día los medios del dinero ya no lo tenemos en el bolsillo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya uno va a un supermercado, no hay dinero en el bolsillo, pero tiene su tarjeta, ¿no es cierto? Y con las tarjetas uno puede ir cancelando en el super, todo lo que ha comprado, con su tarjeta no necesita el dinero. Bueno, tanta inseguridad también que hay, ¿sí? Tanta inseguridad. Uno quiere hacer una transacción bancaria, digamos, está comprando una movilidad, por decir. Entonces ya no, antes iba al banco, tenía que sacar ese monto de dinero y pagar, ¿no es cierto? Sí, ya sacaba del banco el dinero y en un lugar le cancelaba el dinero. Peligroso, ¿no es cierto? Ahora hay tanta inseguridad, ahora no hay eso. Ahora agarran y dicen, a ver, dame tu número de cuenta y te lo voy a transferir, te lo voy a depositar. Entonces agarra, está ahorrada en un banco, hace la transacción y transfiere al otro banco el monto con el que han acordado, ¿no es cierto? En la venta de cualquier cosa. Entonces está desapareciendo esto de que ya no va a haber el dinero. Ah, bueno, cuando uno va, digamos, a comprar a un lugar físico, por ejemplo, a la Calatayud, algún artículo, tiene que llevar su dinero, ¿no? Y hay riesgo más de que le asalten ahí. Pero el dinero, por eso se ha creado, ¿no es cierto? Por las desventajas que tenía el trueque, por la coincidencia de intereses, y ha aparecido el dinero como un medio de cambio, de intercambio, ¿no es cierto? Un medio de que mantiene un valor. Esto cuesta tanto, en dinero está medido eso, ¿no? Sí, pero ahora con la tecnología, igual, ¿no? Ya todo es con tarjetas de crédito, ¿ya? Bien, jóvenes, eso hasta ahí. Si nos falta alguna cosita más, esto lo vamos a terminar la próxima semana, ¿sí? La próxima semana, y tendríamos que entrar ya a la parte un poquito más práctico, que es el tema 3, donde justamente está lo que estamos hablando, la parte microeconómica, ¿no? La parte microeconómica. Demanda, oferta, precios, ¿no es cierto? Entonces vamos a estudiar la demanda. Vamos a estudiar la oferta en función de qué uno va a querer comprar algo. ¿Qué es lo primero que ve uno cuando va a comprar un artículo? ¿Qué es lo que pregunta? Lo primero que pregunta. ¿Cuánto El sale? La precio. calidad, y ve. Por lo general, el precio, ¿no? Porque la calidad uno puede mirar, ¿no es cierto? Pero dicen cuánto cuesta, ¿no? El precio. Entonces siempre uno va a demandar, la cantidad va a demandar de acuerdo al precio, ¿no? Por supuesto que hay otras variables más, ya hemos hablado creo de esto, hay otras variables más,
como dice su compañero ahí, la calidad, la presentación, y hay un montón de variables más. ¿Por qué Melvis recién está ingresando? Ya estamos por finalizar la clase. Erguetes, ¿no? Ya. Entonces, es sumamente importante, ¿no? Hacer la parte microeconómica, ¿sí? Demanda, oferta, precios, y es un poco práctico eso, ¿ya? Es práctico eso, jóvenes. ¿Sí? Vamos a sacar, ya, por favor, jóvenes, su micrófono, ¿no? Entonces vamos a sacar, vamos a sacar ecuaciones, ya les había dicho, hay tres formas de presentar un conjunto de datos, el comportamiento de un conjunto de datos, como son, por ejemplo, presentar en una tabla, en una cuadra, en una tabla, ¿no es cierto? O presentar en un gráfico, o al final una ecuación, me dice, ¿no? El comportamiento de un conjunto de datos. Eso van a verlo ustedes en estadística el próximo semestre. Tienen una materia de estadística, ¿ya? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta para finalizar esta clase, este día? ¿Alguna consulta, alguna inquietud? Desde la próxima clase, jóvenes, ya vamos a empezar a hacer un poquito más de práctica. Tal vez ya la próxima semana ya les dé un trabajito para que me vayan resolviendo ustedes y me vayan subiendo al Moodle, y porque tienen que subir al Moodle, ¿ya? Ustedes seguramente ya están un poquito más habituados a entrar al Moodle, ¿no? Ya tienen su nombre de usuario y su contraseña. Entonces, yo por el mismo Moodle les voy a mandar un trabajo y les voy a decir, a ver, esta práctica me van a entregar, voy a consultar con ustedes, ¿no? Ustedes lo descargan, va a estar en el Word seguramente, y resuelven, ¿no? Y eso ustedes sacan una foto, lo transforman en PDF y me los envían al mismo Moodle, ¿no? Para tener evidencias de que me están entregando su trabajo. Así nos exigen las autoridades, ¿no? Que todos los trabajos tienen que estar en el Moodle, para que haya evidencias, no solo en esta materia, sino en todas las materias, ¿no? Entonces, lo único que tienen que hacer es sacar una foto, transformarlo, si gustan, en PDF o como foto y mandármelo eso, ¿sí? Enviármelo al Moodle. Entonces, yo todas las tareas, jóvenes, que yo les dé, voy a consensuar con ustedes. ¿Cuándo me quieren entregar? Por eso yo no los voy a imponer, no les voy a decir, a ver, tal día me van a entregar esta práctica. Voy a decirles, a ver, ¿cuándo quieren entregarme? ¿Quieren entregarme este fin de semana? Como es virtual, ustedes para que me manden, para que me envíen, no importa, les digo, a ver, hasta las 8 de la noche, el domingo tienen para entregar. Entonces me entregan, ¿no ve? Entonces, pero yo les voy a decir a ustedes cuándo quieren entregarme, para que no haya cruces, digamos, con otras materias y tengan prácticas en otras materias.